A mí me gusta empezar con dos pequeñas anécdotas, si quieres, científicas o históricas. Una es que el 95% del contenido del universo no sabemos qué es. Es decir, que hay un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre que dice: hemos cuantificado nuestra ignorancia, y nuestra ignorancia es el 95%. Es decir, solamente el 5% es materia bariónica o materia de estrellas, planetas, es decir, y de lo que estamos hechos los humanos. El 26% es una cosa que se llama materia oscura, que no sabemos su naturaleza. 26% de la composición del universo. Y el 69% es energía oscura, que todavía tampoco sabemos lo que es y cuál es su naturaleza. Es decir, que 26 y 69 nos da un 95%. Lo digo en el sentido de que hay que ser muy humildes en el estudio y en el conocimiento del universo. No hay que sacar pecho y ir de sabios más o menos sobre el tema. Esa es una. La otra es por qué la especie humana se empieza a estudiar o plantearse un tema tan abstracto, tan difícil y que no tiene una conclusión inmediata, como es la investigación en un tema como los agujeros negros. A este nivel a mí me gusta contar la anécdota que Faraday, en 1700 y pico, cuando estaba con el electromagnetismo y la electricidad, le dijeron que ¿por qué se dedicaba a una cosa de ese tipo? Y le dijo al ministro de Hacienda: dentro de unos años usted cobrará muchos impuestos de lo que yo estoy estudiando. Es decir, que hace 100 años no teníamos ni idea sobre la expansión del universo, solamente teníamos nuestra galaxia, que era la Vía Láctea, y no teníamos ni idea de lo que era la mecánica cuántica. Y hoy toda la tecnología que nos rodea está basada en la mecánica cuántica. Es decir, que el que os diga que es inútil hacer una investigación de una cosa tan abstracta, tan básica como los agujeros negros, es porque plantean dilemas muy importantes de física dentro de lo que es la investigación básica a nivel elemental. Dentro de algunos años a lo mejor tenemos una teoría mucho más completa, que tenga más implicaciones, que explicará más y que será más importante incluso a nivel tecnológico. Bien, visto este previo, empecemos. Hostia. Bien, veremos si no explicaremos profundamente, pero sí conceptos elementales y aspectos de las siguientes cosas. ¿Qué son los agujeros negros? Que ese señor ya los ha definido muy bien. Son deformaciones del espacio-tiempo producto de una gravedad infinita, donde existe un horizonte de sucesos, pero ya lo definiremos más específicamente, a partir del cual no puede salir nada, ni incluso la luz, pero ya lo fundamentaremos y hablaremos en concreto. ¿Cómo se forman? Hay muchísimas formas de cómo los agujeros negros se configuran, cómo se detectan, qué son, cómo son o qué características específicas tienen, la evolución de los mismos, es decir, qué aspectos o qué características podemos hablar de ellos. Luego, los supermasivos, nosotros tenemos uno dentro de nuestra galaxia, que es Sagitario A estrella, que tiene 4 millones de soles, pero los hay de bestias tan grandes como los de M87, que es la foto primera de 2019 que vimos, que tenía 6.000 millones de soles, pero hay algunos que tienen hasta 60.000 millones de soles. Bueno, esos son los 6 puntos. Después haremos una síntesis de los conceptos fundamentales o aquellas cosas que yo quiero que queden claros, y si se van a casa con 5 o 6 ideas, pues eso, yo ya me sentiré muy contento de empezar a conocer algo que desconocemos en su inmensa mayoría, aunque conocemos ya muchas cosas, pero sí que plantean, les podría decir, 10 o 12 problemas fundamentales de la física, de la astrofísica y de la cosmología sobre el tema de los agujeros negros.
Espérate, a ver. Bien, esta es la clásica foto del origen del universo. Esta sería una charla muy importante y muy interesante hacer. Aquí tenemos lo que es el concepto de Big Bang, el inicio, la inflación cósmica, que es una cosa muy interesante y que es lo fundamental luego la época oscura, donde no había estrellas, la aparición de estrellas, formación de galaxias y la expansión acelerada del universo, que se configuró o creíamos que el universo se iba a contraer, pero a partir de 1998 demostramos, o demostraron, no demostramos, cuando digo demostramos no yo, digo como especie humana, que el universo no se contraía, sino que se estaba acelerando. Le dieron 3 premios Nobel a 2 equipos diferentes que lo demostraron en 1998. Bien, este es un concepto muy interesante, es decir, en Isaac Newton el espacio y el tiempo eran dos conceptos diferentes y absolutos, separados. En cambio, en la teoría de la relatividad, que es la teoría fundamental con la que explicamos los agujeros negros, tenemos, además del espacio con 3 dimensiones, incluimos el tiempo. Entonces, todos los fenómenos astrofísicos del universo se sitúan en esas 4 dimensiones. Eso es lo que llamamos espacio-tiempo. Espacio-tiempo es, aquí en la teoría de relatividad especial, una de las cosas, hay bastantes cosas importantes que situó Albert Einstein en 1905. Lo más interesante y más importante que determina aspectos fundamentales de la física es que la velocidad de la luz es máxima en el vacío. Eso determina como los fenómenos físicos, es decir, nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío, es decir, que transporta información. Entonces, el universo, como veis, se configura con 4 dimensiones, 3 espaciales y la temporal. Este es es un concepto en el cual se desarrolla, matemáticamente Albert Einstein no lo entendía muy bien, el que lo configuró se lo explicó y matemáticamente fue Minkowski en el año de 1908, que luego ya lo incluyó él en la teoría de la relatividad. Luego lo veremos en su fórmula, no a nivel de resolverla, pero sí a nivel de explicarla, porque es la teoría de la relatividad general la que nos permite explicar lo que es el universo, dónde se dan todos los fenómenos. Y además, no ha habido ningún experimento que la haya contradicho, sino que todo lo que se conoce más o menos ratifica esa teoría. Mira. Aquí la tenemos. Los físicos les encanta. Dicen que es la ecuación más bella de la física. Decir 2 o 3 cositas muy simples. 2 o 3 cositas muy simples. Veis primero que es una igualdad. Es decir, que la parte izquierda y la parte derecha. La parte derecha es la materia y la energía del universo. La parte izquierda es la geometría. Es decir, eso es lo que tenéis que tener claro. Es decir, esto es un conjunto de 10 ecuaciones que resuelven muy pocos y empezaron a resolver menos y que lo entendían menos todavía. Había 2 o 3 que... El Eddington dijo que había solamente 2 personas que la entendían, él y Einstein. Luego había algunos más. Y esto hay una idea que está puesta arriba, que es de John Wheeler, que dice que la materia y la energía del universo le dice al espacio cómo deformarse y el espacio le dice a la materia cómo tiene que moverse. Esa es la forma de definir lo que es la gravedad. Es una forma poética, si queréis decirlo, pero es una síntesis de lo que significa estas 10 ecuaciones, que necesitan un marco de referencia, necesitan... Bueno, resolverlas es muy, muy, muy complicado. Pero es lo que nos permite tener una explicación del universo. Solamente
a nivel de verla, hay un elemento aquí que es un poco discutible, que es la lambda. La concepción que había en aquel momento es que el universo era estático. Entonces, para evitar, le decían que podía ser inestable y que el universo se podía contraer. Para evitar eso, o expandir, para evitar expandirse, metió la constante cosmológica para que fuera más o menos estático. La ecuación demostraba que el universo era dinámico, que era inestable y fundamentalmente dinámico, y la ecuación era más, por decirlo de alguna manera, más sabio que el propio Einstein cuando lo introdujo. Luego reconoció, dicen, me parece que es Gamow, un físico ruso, dijo que había sido su mayor error. Pero ahora, con la energía oscura, volvemos a la constante cosmológica. Y ahí tenemos un jaleo de época. Ahora, estos días hemos hecho una charla sobre la energía oscura, que nadie sabe lo que es, pero, entre otras cosas, volvemos a la constante cosmológica. Una constante que es gravedad repulsiva, que es lo que hace que el universo se expanda. Y además se expanda aceleradamente, cuando todo el mundo creía que se iba a contraer en una implosión que era el Big Crunch. El Big Crunch. Bueno, la idea es esto, que es una igualdad, que aquello es la materia y la energía, y que esto es la geometría del espacio-tiempo. Con eso, si lo entienden eso, y que eso es igual, y la fórmula esa poética de John Wheeler, yo ya me conformo con que entiendan eso. La deformación del espacio-tiempo. Esta es una analogía que se pone en todos los lados y que no es... Bueno, hemos puesto las dos. La idea es que si tú pones una tela y pones una masa, lo que decía el señor es la deformación del espacio-tiempo. Si es un agujero negro, esto se deforma de una manera infinita hasta una singularidad. Luego ya hablaremos de la singularidad que nadie entiende y que nadie explica. Pero no es tanto la analogía esta de una sábana, sino que hemos dicho que el espacio-tiempo son 4 dimensiones, es más una esfera. Es decir, la idea del espacio es aquella, es la analogía más exacta, es esa, no esta. Pero esta, si veis a Cosmocaixa, veréis allí una tela, veréis una bola con una masa, veréis la deformación del espacio-tiempo, y eso es la gravedad. Es decir, los objetos van en línea recta, pero como hay una deformación del espacio-tiempo, caen hacia la masa, es decir, van en la curvatura. Aquí tenemos, en esta curvatura, todas las masas deforman el espacio-tiempo. En tanto en cuanto la masa sea más grande, la deformación es mayor. Hasta que llegamos a la de un agujero negro. Primero, si ponemos el Sol, hay una deformación, es una masa, es decir, del Sol, que es importante. Si tenemos una estrella de neutrones, que es una de las estrellas más masivas y de mayor peso, deforma el espacio-tiempo, y el que es el rey de la deformación del espacio-tiempo hasta una deformación infinita son los agujeros negros. Entonces, aquí lo que tenemos, en 1916, es decir, cuando Albert Einstein saca su ecuación, este señor, el cual de nombre casi impredecible, impronunciable, el Karl Schwarzschild, este era un físico alemán que se alistó a la guerra, lo tenían para calcular las trayectorias de los proyectiles, y en sus ratos libres dijo, mira, pues voy a solucionar la ecuación del Albert Einstein. Y hizo unos presupuestos que fuera esférico, y que tuviera una simetría y vacío. Es decir, esas eran las condiciones. Y sin rotación, estáticos. Y le dio una solución exacta. Y va y se lo comunica a Einstein, diciendo, en menos de un año, dice, he encontrado una solución exacta de sus ecuaciones. El Einstein no se lo podía creer, porque además no había encontrado ninguna solución exacta. Y dijo, su solución matemática es perfecta, pero su teoría física
de lo que quiere decir y lo que implica es absolutamente abominable. Es decir, se equivocaba Einstein. Es decir, hasta los genios muchas veces meten la pata y se equivocan. Su ecuación decía más de lo que él mismo creía, por segunda o tercera vez. El primer candidato que tenemos agujero negro es este Cygnus X1. Había una estrella y estaba el agujero negro y una estrella de azul muy masiva, y había una deformación del espacio-tiempo e incluso había algún tipo de jet. Y durante muchísimo tiempo ese fue el candidato fundamental hasta que se confirmó, el Cygnus X1. La primera foto se hizo en el 2019, la primera foto en M87, luego volveremos hacia ella y diremos 4 cosas. Es decir, lo más importante es que eso se ha podido conseguir porque se ha conseguido un telescopio uniendo por interferometría diferentes telescopios de todo el planeta, y teníamos un telescopio a nivel planetario y ha sido capaz de hacer la fotografía del M87, que es el primer agujero negro. Luego se consiguió una segunda, que era de Sagitario Estrella, que era nuestro agujero negro de la Vía Láctea. Y la detección también del centro de la Vía Láctea, que es el Sagitario Estrella, que hemos dicho que es esta foto, está más cercano, porque este de M87 está a 57 millones de años luz, pero es un agujero negro de 6.000 millones de masas del Sol. Y es más sencillo de hacer esa foto que la del Sagitario Estrella, la de la Vía Láctea, porque el nuestro es rota y cambia muy rápidamente. Entonces han sacado mejor que la foto un vídeo. Es decir, han sacado un vídeo que tiene muchas implicaciones porque se estudia científicamente, se sacan muchas conclusiones de ese vídeo. Y bueno, el Nobel de este. Si hay alguna pregunta... Bueno, espera. Formación. Aquí en formación vamos a contar unas cuantas cositas, pero hay muchas más. Hay muchas más implicaciones y mucho más que no se sabe. La formación de los agujeros negros, la clásica, la que todo el mundo habla, es la que se llama la formación estelar, que parte de determinadas estrellas. Si tenemos nuestra estrella, el Sol nuestro Sol tiene 5.000 millones de años de vida, le quedan otros 5.000 años, que no quiere decir que la Tierra desarrollara vida durante esos 5.000 millones de años que les queda, sino a los 1.000 millones de años la luminosidad del Sol será tal que evaporará todos los océanos de la Tierra. La fotosíntesis será imposible y la Tierra no será posible desarrollar. Es decir, que como mínimo nos queda vivir otros 1.000 millones de años. Es decir, que espero que estén por aquí. Entonces, el Sol se convertirá en al final, cuando llega la fusión hasta el hierro, que se vuelve inestable, se convertirá en una gigante roja, será una nebulosa y acabará como una enana blanca. Bien, eso es con una masa del Sol. Si tenemos una estrella que pasa sobre 15, 20 veces la masa del Sol, es cuando dará lugar a una supergigante roja. Esta será inestable, irá a una supernova, y cuando pasa por encima de 1,4 masas, este es un tal físico indio, se llama Chandrasekhar, si pasa de 1,4, o bien será estrella de neutrones, si queda con una masa del núcleo 1,4 masas del Sol, o si es superior a 1,4 será un agujero negro. Esta es la forma clásica donde se forman la mayoría, millones de agujeros negros en el universo, pero no es la única. Es decir, no sé si me parece que hay alguna diapositiva donde luego explicaremos los que no se sabe mucho, que son los de masa intermedia, que tengan 80, 100, hasta 1.000 masas solares, y luego los supermasivos que pasan de miles de
millones de soles, que son los masivos, que hay varias formas y no tenemos muy claro cómo se forman. Hay algunas cosas que sí son claras, pero otras no son nada de claras. Pero esta es la forma clásica de formación de agujeros negros, a partir de estrellas con 20, 15 o 30 masas solares. Formación, esta es la de origen, es lo que he dicho anteriormente, está más cuando por encima de estas 3 masas solares y estrellas de neutrones o agujeros negros. La formación de agujeros negros supermasivos. Hay bastante discusión en el tema. La forma más clara que explican la formación en el centro de todas las galaxias de los agujeros negros supermasivos es por acreción y absorción. No es que los agujeros negros sean feroces chupadores de materia y de estrellas, son aquellos que su marea se acercan al agujero negro, entonces pueden crecer. En las galaxias primitivas, que había muchas estrellas azules grandes, es posible que la formación de agujeros negros supermasivos en el centro de esas galaxias sea una forma natural o corriente de la formación de agujeros negros supermasivos. La otra forma es por fusión, es decir, fusión de agujeros negros de miles de soles, por fusión de esos agujeros negros que se forma un agujero negro supermasivo. Hay otras formas más complicadas, más difíciles, hay mucha discusión. Ahora con el James Webb hay mucha polémica porque hay toda una serie de galaxias que no se explican muy bien por qué están tan temprano después del Big Bang, y tampoco se explican mucho cómo hay agujeros negros supermasivos tan pronto. Es decir, hay una cosa que se llama el amanecer cósmico, que es cuando aparecen las primeras estrellas, las primeras galaxias y los primeros agujeros negros. Todo eso, a partir de todas las fotografías y las imágenes que tiene el James Webb, hay mucha discusión en la fundamentación de esas teorías. Pero bueno, esta es la clásica. Este tipo de fusión y tenemos ondas gravitacionales. Ya sabéis que existe el LIGO y el Virgo, que son 2 interferómetros que tienen 4 kilómetros, 2 brazos que tienen 4 kilómetros de distancia. Cuando se fusionan, se producen ondas gravitacionales, que son ondas, es como una onda en el agua, en un estanque, pero en el espacio-tiempo. Es decir, es lo que ocurre en el espacio. Esas ondas las detectamos en el LIGO y podemos saber qué tipo de fusión se han producido. No sé si voy demasiado deprisa, si queda claro, si no me podéis cortar y si algún concepto o algún aspecto no queda claro, me podéis preguntar o pararme y lo repito y poner ejemplos. Y quiero que son conceptos yo creo muy elementales, muy simples, pero que son entendibles. Detección. Vamos. Hay varias formas. Esto, lo primero que quiero decir es, esos son 2 estrellas de neutrones que giran una a la otra. Estas son las ondas en el espacio-tiempo. Esas son las ondas gravitacionales. Esta fusión de estrellas de neutrones se dio en agosto del 17. Ustedes se acordarán por octubre del 17, pero yo me acuerdo por agosto del 17. De la fusión de 2 estrellas de neutrones. Tuvimos la gran suerte de que esto produjo radiación electromagnética, ondas gravitacionales, y también se detectaron, por producir ondas electromagnéticas, se detectó por telescopio. Es el acontecimiento astronómico más visto en la historia de la astronomía, porque se dio un aviso a nivel planetario de esta fusión de las ondas gravitacionales, y tuvimos la suerte de que esa fusión se dirigió hacia la Tierra en agosto del 17. Además produjo
toda una serie de elementos, porque esto tiene una gran cantidad de masas, todos elementos que la gente quiere tener, platino, oro, diamantes, es decir, fue capaz de producir toda una serie de elementos que solamente se producen en la fusión de este tipo, o de agujeros negros. Esta forma es muy interesante porque el disco de acreción, luego ya volveremos a explicar toda la anatomía de los agujeros negros que el señor ha explicado. El disco de acreción del agujero negro gira a tal velocidad esa materia que se pone súper caliente. Y como tal, lo que produce es una radiación electromagnética, incluso de rayos X. Y eso también se detecta. Esa es una forma de detectar que existe ahí sin verlo, porque no se ve, como es negro, solamente vemos el disco de acreción y el jet. Esto se llama jet electromagnético de rayos X. Es una forma de detectarlo. Otra forma es esta, y esta ha recibido un premio Nobel. Es una chica que se llama una tal Goethe. Aquí existe un agujero negro, aquí, que no se ve. ¿Por qué sabemos que existe un agujero negro? Porque esta es una estrella que se llama S2, que está en el centro de nuestra galaxia, y vemos que esto tiene una curvatura, una órbita, y cuando llega aquí se acelera y gira en relación a ese punto que es el agujero negro. Es decir, y todas las otras estrellas también giran en torno a ese punto de máxima gravedad. Esa es una forma, después de observar ese fenómeno durante 20 años, se confirmó que existe por lo menos un punto de máxima gravedad que hace que las estrellas giren en torno a él. Esa estrella es S2 y esta mujer recibió el premio Nobel porque confirmó que ahí había un punto de máxima gravedad. Sí, gracias. Gracias. Pero, ya va. Estas son las 3 formas clásicas de detectar un agujero negro. Bueno, hay formas de la detección de ondas gravitacionales, hay un montón. De detectar fusiones de agujeros negros por interferometría, por el LIGO y el Virgo, que son, ahora habrá otro aparato de detectar ondas gravitacionales por fusión de agujeros negros que son de los japoneses. Entonces tendremos ya 3 y cuando se detecta uno, los otros 2 que están muy lejos, por ejemplo en Estados Unidos está a 6.000 kilómetros, uno está en el estado de Washington y otro en Alabama, y el otro en Italia. Es decir, que cuando detectan a uno, detectan las ondas gravitacionales los 3. Entonces se confirma rápidamente y sitúan más o menos el punto de fusión del agujero negro. Mira, aquí es un vídeo, ¿lo ves? S62, este es Sagitario estrella, y esa es la estrella que gira en torno a ese punto. Esta observación, ya digo, la hizo la chica esta, la astrónoma astrofísica Head, durante 20 años, y confirmó que ahí teníamos el agujero negro de nuestra galaxia, que es Sagitario estrella, que después, por interferometría, se hizo el vídeo y se confirmó que realmente existe. Porque lo que se hace de las fotos, luego lo veremos mejor, es el disco de acreción. Y la fotosfera, es decir, cuando la luz pasa o el disco de acreción gira, que da una luminosidad, eso es lo que se fotografía, porque el agujero es negro, ahí no podemos. Esta es la confirmación y de detección confirmado, bueno, recibió el premio Nobel, que estos no se aventuran a dar un premio a si no tienen, ni siquiera dicen agujero negro, dicen estructura supermasiva en el cual una estrella rota con una órbita en relación a ella. Entonces confirman eso sin decir que es un agujero negro. Bueno, detección, bueno,
Había la atención. Bueno, dice la cantidad de millones de agujeros negros que tenemos en la galaxia, el de 4 millones de soles, el que existe, y nosotros tampoco hay que tener... Hay una opinión de que, como es un monstruo, se cree que todo lo que está a su alrededor es tragado por el agujero negro. Esa es una visión incorrecta. El radio en lo cual más o menos el agujero negro cae en la materia es el disco de acreción, es el horizonte de sucesos. El disco de acreción está fuera del horizonte de sucesos y da vuelta. Hay una parte que es inestable, esa órbita, luego lo veremos. Esa órbita es inestable y parte de esa materia cae, pero otra no cae. Es decir, hay un radio un poco más allá que es estable y eso no cae. Es decir, que no es un monstruo que traga todo lo que hay alrededor. Nosotros estamos a 26.000 años luz, estamos muy lejos estamos bastante seguros del agujero negro ese de la galaxia. Bueno, esto pasaré rápido porque esto es bastante complejo, pero bueno, hay que decirlo. El agujero negro que hemos analizado, que es el de Schwarzschild, la solución, era un agujero negro esférico, simétrico y estático. Pero los agujeros negros que hay en el universo no son esos. Es decir, que esas son una solución matemática con unas determinadas condiciones. Los agujeros negros no son estáticos. Todos los agujeros negros y casi todo el universo gira. Y los agujeros negros también giran. Y la clase de agujeros negros que giran se llaman agujeros negros de Kerr. Es un físico neozelandés que es el que sacó la solución de los agujeros negros y son bastante distintos a los agujeros negros de Schwarzschild. Pero bueno, los físicos les gusta hacer simplificaciones de cosas, de la realidad que tenemos física, para estudiarlo mejor. Luego generalizan. O lo hacen más complejo, pero siempre parten de... Está el caso chistoso de que para calcular el volumen de una vaca la consideran esférica, la vaca esférica. Si tú consideras una vaca esférica, pues calculas su volumen muy sencillamente, pero no hay vacas esféricas. Pues tampoco hay agujeros negros que no estén en rotación. Se llaman agujeros negros de Kerr. Y tienen, ves, el disco de acreción no es tanto una esfera a partir de... está la siguiente. Vale. Agujero negro de Kerr. Fue negro estático, el cálculo de Schwarzschild que hizo, base en la teoría general de la relatividad, es una solución precisa para entender los agujeros negros, y el agujero negro de Kerr, que son los que realmente existen, de rotación. Están descritos por este físico y evidentemente utiliza las ecuaciones de Einstein, pero con unas condiciones distintas. Es decir, el horizonte de sucesos, las características del agujero negro y la singularidad, que luego veremos también del agujero negro de Schwarzschild y de Kerr, son distintas. Hay una serie de características muy diferentes. Pero bueno, aquí lo único con lo que quedarse es que los agujeros negros que existen realmente en el universo son los de Kerr, los que rotan. Los de Schwarzschild es para hacer un cálculo y tener más o menos unas características y unas ideas de la solución de la ecuación de Einstein, pero no existen en realidad. Bueno, estos son parámetros. Los agujeros negros parece que son unos monstruos muy complicados, muy difíciles, y es verdad, en algunos extremos. Los agujeros negros, lo importante para los físicos es que plantean los problemas más importantes de la física. Y luego me lo referiré, no hace falta que se hable sobre esos problemas, pero sí que plantean los problemas más difíciles. Por ejemplo, ya llegaremos. Luego, cuando salga la singularidad y alguna otra característica de los agujeros negros, hablaremos sobre ellos. Pero son muy simples.
le llaman, hay una teoría del John Wheeler que le llama que los agujeros negros no tienen pelo, es decir, que son calvos. Son muy sencillitos. Y mira qué parámetros. Solamente son 2 parámetros. La masa, se define la masa a partir de una mínima masa, que si no son estrellas de neutrones, son agujeros negros. La carga, que son... Estos no se han encontrado, o hay yo no sé si hay algún caso de detectar carga eléctrica, y el momento angular, que es la rotación. Es decir, que son con 2 características, la masa y el momento angular o la rotación, definimos los agujeros negros. Es decir, que más simples parecen monstruos tan complejos, y lo son, pero se definen por estas 2 características, los definimos perfectamente. La composición. Aquí hay 3 cosas, ¿sí? La composición, más adelante. Aquí hay 3 cosas que debemos quedarnos de las características de los agujeros negros. 1, lo importante es el horizonte de sucesos, lo que ha dicho el señor. A partir del horizonte de sucesos te puedes despedir de la familia, que no la vas a ver más. Es decir, empiezas a caer ahí y llegas hasta la singularidad. Empieza lo que se llama un proceso de espaguetización, te conviertes en un espagueti, te vas estirando hasta que te desapareces. Desapareces en la singularidad. A partir del horizonte de sucesos es lo que calculó el Schwarzschild, que es 2gm partido por la velocidad de la luz partido en el denominador. Y luego la singularidad, y eso es un misterio. La singularidad es un punto de dimensión infinita, y no hay cosa que más moleste a los físicos que es decirles que hay algo que es infinito. Decir que hay algo infinito se les ponen de los nervios, porque no saben cómo manejarlo. Es decir, el infinito no sabes cómo manejarlo, es radio cero, y no sabemos qué es la singularidad. Entonces ese es el desafío. Ese es el desafío que tienen los físicos. Tener una teoría, porque ahí la teoría de Einstein fracasa. Ahí se viene abajo. Ahí se derrumba. Ahí nadie tiene una explicación. Entonces el gran dilema de los físicos en lo que llevamos 100 años es cómo explicamos esa singularidad. Entonces, existen 2 teorías, solamente se las voy a mencionar, que es la teoría de cuerdas y la teoría de lazos, la teoría de lazos, la gravity, que intentan unir la teoría de relatividad con la mecánica cuántica. Pero son 2 teorías que separadas se explican muy bien, pero si las juntamos no hay manera de que se lleven bien. Entonces, solamente sabiendo qué ocurre en un radio cero de densidad infinita, con esas 2 teorías podríamos tener una explicación de qué es la singularidad y qué características tiene. Por eso es importante la investigación de los agujeros negros. No solamente por estudiar qué es la singularidad, sino por superar ambas teorías que separadamente, ya digo, funcionan perfectamente, genialmente. Toda la tecnología que tenemos es sobre mecánica cuántica, toda la explicación del universo es con la teoría de la relatividad, pero hay algunos puntos como el inicio del universo, el Big Bang, que es en el pasado, y la singularidad de un agujero negro, que es en el futuro, que no tenemos ninguna explicación. Ahí todas las teorías que tenemos se derrumban. Entonces, esos 3 conceptos es lo que hay que dejar claro. Disco de acreción, donde está la materia girando alrededor del agujero negro. Horizonte de sucesos que traspasado ya no hay vuelta atrás. El concepto es muy sencillo, es decir, se llama velocidad de escape, lo que decía el señor, que ni siquiera la luz puede salir. Eso se explica muy bien con lo que llamamos velocidad de escape. Si usted tira una piedra hacia arriba, le caerá. Si esa piedra la tira usted con tal velocidad superior a 11 kilómetros por segundo, escapará, se pondrá en órbita. Eso llamamos velocidad de escape.
aquí hay una velocidad de escape, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y como nada puede superar la velocidad de la luz, lo que cae en un agujero negro es imposible que salga. Es decir, que la velocidad de escape que marca el horizonte de sucesos es 300.000 kilómetros por segundo. Eso es lo fundamental que se tienen que querer. Es decir, agujero negro es una deformación del espacio-tiempo, donde la gravedad, como decía el señor, es infinita y donde ni siquiera la luz puede salir. Porque no hay una velocidad superior en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, no hay una velocidad de escape de un agujero negro superior a la de la luz. Por eso la luz no sale. Eso con esas tres cositas sobre la anatomía de los agujeros negros, además de la masa y la rotación, ustedes entienden perfectamente qué es un agujero negro. Disco de acreción, horizonte de sucesos y singularidad. Masa y rotación. Con esos 5 cositas que tengan claros conceptualmente, se defienden para saber qué es un agujero negro. Bueno, esto es interesante, la fotonosfera es la luz, un rayo de luz o el disco de acreción alrededor, ese tipo de, se curva, en esta parte es inestable, por encima de aquí hay otra, me parece otra diapositiva donde explica mejor, es más estable, pero todo lo que hay aquí es inestable y puede caer dentro del agujero negro. Y la luz hace este tipo, por la marea de gravedad, hace este tipo de fotonosfera alrededor del agujero negro. Porque dirán, los fotones no tienen masa, pero tienen energía, igual que la luz. Es decir, la luz son fotones. Es decir, cualquier energía también es atraída por la gravedad. Es decir, que cualquier cosa que tenga energía, incluso la luz, la gravedad interactúa con él y los atrae como energía. No solamente la masa, sino también la energía. Que era la parte de la ecuación que más o menos de Einstein, materia y energía. Disco de acreción, bueno, ya lo hemos explicado, más o menos alrededor, fuera de toda la materia que coge de polvo interestelar, cuando se acerca cerca de una estrella, es decir, como chupa la materia de la estrella, la marea, queda alrededor, y como ese disco de acreción al girar se calienta y salen más o menos, estos son los jets. Eso da muchísima información científica a los astrofísicos y cosmólogos a nivel hay mucha polémica en lo que la mayoría de agujeros negros supermasivos tienen ese jet. Y hay muchas teorías de la composición del jet, luego hay campos magnéticos también en relación a ese jet, es bastante complejo toda la discusión que hay en torno a eso. Sí. ¿Qué es lo que hace el eje del disco de acreción? O sea, ¿es aleatorio o está es vertical al centro y es importante la pregunta, es muy interesante, porque depende de cómo esté orientado este jet, será visto o detectado. Claro, sí. Si no tiene carga, en teoría no, y se supone que es una esfera, no hay ningún motivo para que tenga un eje determinado. Es como una polarización, pero por el giro. Por el giro del agujero negro y del disco de acreción. Entonces es lo que determina la polarización del jet. Y es interesante lo que usted dice, es que tenga una orientación hacia la Tierra. Por ejemplo, existe en Chile un telescopio, el ALMA, que detecta más o menos estos chorros y sabe que ahí hay un agujero negro, porque detecta más o menos los jets de acreción, del disco de acreción del agujero negro. Bueno, esto es
Es la forma achatada de la visión de la foto del agujero negro. Gira la gran fricción, provoca la fricción provoca la alta temperatura y la emisión electromagnética y rayos X en el rango de la luz visible. Es decir, y ya digo, los telescopios de Chile, fundamentalmente ALMA, lo detectan. Es uno de los... Bueno, luego ese disco está formado por partículas. Partículas, bueno, hay también a cierto campo magnético que usted decía, es decir, también hay configurados ciertos campos magnéticos. Las partículas son de todo tipo, pueden ser protones, neutrones, partículas de todo tipo. ¿Se sabe qué originan los jets? O sea, por el giro. Por el giro del disco de acreción. Es tan caliente que hace salir el chorro del centro del agujero negro. El disco ese, al girar, al calentarse, todas esas partículas salen. Ese es el tipo de chorro y la composición. Las partículas del disco de acreción saltan de la forma impulsadas por el campo magnético y pueden tener una... Estos discos de acreciones algunas veces tienen miles de años luz, es decir, circulan por todas las galaxias. Hay una discusión muy importante de cómo los agujeros negros, esos jets y los discos de acreción pueden influir en dentro de las galaxias en la formación de estrellas. Es decir, de los cúmulos de hidrógeno, de las masas que hay de hidrógeno, al ser inyectada energía de esos jets, pueden dar lugar al origen de estrellas. Es decir, la relación agujeros negros supermasivos con la creación de estrellas dentro de la galaxia. Y eso tiene importancia en los primeros años. Ahora el James Webb está planteando esa polémica, cómo es que a los 300, 400 años después del Big Bang se están viendo que hay una producción excepcional de estrellas y quieren relacionarlo con la influencia de los agujeros negros. Bueno, esto le llaman ergosfera, a lo que recubre al horizonte de sucesos. Esto es lo que hemos dicho que es el agujero negro de Kerr. Los objetos de la ergosfera giran por el espacio-tiempo alrededor del horizonte de sucesos y de la materia que hay ahí. Es como un disco de acreción. Estos agujeros negros de Kerr son muy distintos, ya hemos dicho, de los estáticos, de los de Schwarzschild, y su horizonte y esta característica, esto es lo que llamamos disco de acreción de los agujeros de Schwarzschild, y el nombre que tienen es ergosfera. Esto es lo que le decía, esto es inestable en relación al agujero negro. Ahí es muy inestable, esto ya es más estable y fuera de esto es lo que no cae dentro del agujero negro. Es decir, son diferentes estructuras en relación al agujero negro que configuran situaciones distintas. Estas son órbitas inestables, todo lo de esto cae en el agujero negro y fuera, que es lo que queda fuera de eso, es lo que es más estable. Puede entrar, pero lo más probable es que no caiga dentro de los agujeros negros. El interior, bueno, esta es la discusión que quizás nos hemos adelantado, que es la singularidad. Hay una cuestión, es decir, si alguien lo veis a nivel de prensa, porque esto es muy corriente y la especulación tiene muchas patas y últimamente la competencia que hay entre universidades y doctorandos es mayúscula. Muchos dicen, sabemos lo que hay dentro de un agujero negro, no os lo creáis. Existe una conjetura, que es una conjetura de Roger Penrose, que es la censura cósmica,
que demuestra de que no conocemos lo que hay más allá del horizonte de sucesos. Lo único que sabemos es que el espacio se transforma en tiempo y va hacia y la singularidad está en el futuro. Y ese punto, lo único que produce es va aumentando la gravedad hasta infinita. Y eso produce un proceso de espagetización de cualquier persona que entre y es imposible salir. Esa singularidad es la máxima, lo que pone aquí, la máxima distorsión del espacio-tiempo. Y el Roger Penrose con Stephen Hawking, el físico en silla de ruedas, demostraron que según la teoría de la relatividad, esa singularidad es inevitable en los agujeros negros. Eso le llaman teoremas de la singularidad. Ellos demostraron que todo agujero negro desarrolla una singularidad. Es decir, se configura una singularidad, que es la máxima deformación del espacio-tiempo en ese punto. Y bueno, no tenemos, ahí es donde la teoría de la relatividad fracasa. Ahí, por decirlo de alguna manera, se derrumba. Hay que decir que, no lo he dicho, pero otro concepto, otra cosa que hay que tener clara es que el horizonte de sucesos distingue lo que es todo el interior del agujero negro del exterior. Es decir, que el interior y el exterior está fuera de la causalidad. Es decir, no hay ninguna razón de tipo causal que tenga efecto de uno sobre otro. Bueno, hay una polémica y hay un tema que ustedes lo habrán oído hablar, que es la radiación Hawking, que los agujeros negros no son tan negros, son, por decirlo de una manera, grises, con 10 elevado a 60 años se evaporan. Pero bueno, en un periodo que es como, yo qué sé, 10 elevado a 60, 10 elevado a, es como 6 veces la edad actual del universo. Es una discusión, yo no voy a plantear, pero hay mucha discusión sobre qué es esa radiación Hawking y cómo sale, qué características tiene. Es una radiación, ¿cómo se? Espera que no me viene la palabra. Sale después, vale. Vertical, eso que hemos dicho, la diferencia de gravedad entre la cabeza y los pies y se espaguetiza. Estiramiento vertical, compresión horizontal. Esto del estiramiento vertical y compresión horizontal significa que el espacio se convierte en tiempo, hacia la singularidad que está en el futuro. Es decir, la singularidad podemos decir que es un punto en el futuro. Y el Big Bang, el inicio del universo, es un punto en el pasado. Es decir, ambos son singulares, por decirlo. En el tiempo, en lo que es el origen del universo, no nos vamos a meter. Muchos dicen que es un término matemático, es una estructura matemática que no tiene una realidad física. Yo también lo creo. Yo creo que la teoría del Big Bang no da una explicación del origen del universo. Para mí la explicación fundamental está en la inflación cósmica, pero eso es otro tema para otro día. Vale. Evolución. Que tiene una vida muy larga y tanto. Hawking le calcula 10 elevado a 60 años. Absorbe, lo que hemos dicho, absorbe materia, polvo y eso, se fusionan con otros agujeros negros y emiten la radiación Hawking. Por decirlo muy simple, lo de la radiación Hawking, pero la explicación que da todo el mundo es que aquí, en lo que es en el horizonte de sucesos, ahí se produce un par de partículas y antipartículas. Según el principio de mecánica cuántica de Heisenberg, esos pares de partículas, uno, si se mantiene la conservación de la materia, una entra en el agujero negro y otra sale, para mantenerse uno de los principios sagrados de la física, que es la conservación de la energía. Entonces, la que entra no tiene masa, la que sale tiene masa,
Y poco a poco, según ese fenómeno cuántico que se da en el exterior, porque esa es la discusión, esta es otra discusión, a ver si lo explico bien, muy sencillo, pero no vamos a entrar porque esto tiene tela marinera, llevan muchos años discutiendo, que es si los agujeros negros pierden la información. Es lo que llaman la paradoja de la información. ¿Qué significa eso? Es una contradicción entre las dos teorías fundamentales. Según la teoría de la relatividad, nada puede salir del agujero negro, porque nada es superior a la velocidad de la luz. Pero según la mecánica cuántica, todo lo que entra en el agujero negro, la información no se puede perder. Eso es un principio sagrado de la mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo sale? Nadie lo sabe. Lo que sí se ha demostrado es que la información no se pierde. Todo el mundo está de acuerdo que he dicho que no se pierde, pero nadie sabe cómo sale. Tú le preguntas a un físico y dices, ¿tú entrarías en un agujero negro? Dice, sí. ¿Pero cómo saldrías? Dice, no lo sé. Es decir que ese es uno de los problemas que plantean también los agujeros negros. Dentro de la lista de los 10 o 12 temas, este es otro. No solo tenemos la singularidad, sino tenemos lo de la pérdida de información, que es eso. Por eso es famoso Hawking, porque dijo que los agujeros negros no eran tan negros, sino que perdían masa por la radiación Hawking, que es... primero dijo que sí la perdían. Se apostó, no sé, un libro de Gol o no sé qué con otro físico americano y lo perdió. Y luego reconoció que se había equivocado. Y entonces esa es la explicación que se da, que no es la completamente correcta, pero bueno, a nivel de ir por casa, la explicación que tenemos es esa. Debido al principio de Heisenberg, en el horizonte de sucesos, un par de partículas, una entra y otra sale. Y al salir masa, la cantidad de masa del agujero negro la pierde y poco a poco desaparecerá. Pero bueno, con el plazo ese de 10 elevado a 60, 10 veces lo que dura el universo hasta ahora. ¡Wow! Evolución, sorteo de una estrella. Es una estrella que se acerca demasiado a un agujero negro, con el efecto de marea, puede chupar más o menos el gas. Radiación. Esto, ¿ve? Esto es lo que explicábamos antes. Par de partículas, una entra, la otra sale, se mantiene el principio de conservación de la energía, pero con esta que sale con masa hace disminuir el este. Pero esto es un fenómeno que se da fuera del agujero negro, en el horizonte de sucesos. De esto hay muchísima discusión, porque, claro, esta radiación que Hawking dicen que hay ahí es una radiación térmica. Y las radiaciones térmicas no tienen información. Les pongo un ejemplo. Si ustedes queman un libro, cogen un libro y lo queman. Se convierte en ceniza. Si ustedes fueran capaces de recomponer todas las partículas de ceniza, podían tener la información del libro. Pero eso teóricamente y físicamente es posible, pero prácticamente es bastante inviable. Es una radiación térmica bastante. Esta también es una radiación térmica. Por eso la fórmula que tiene Hawking en su sepultura es la temperatura de un agujero negro, que es inversamente proporcional a la masa de los agujeros negros. Es decir, los agujeros negros más pequeños, que tienen menos masa, son los más calientes. Los que tienen mayor masa son los que más fríos. La temperatura, la fórmula, que no la voy a poner, es una fórmula que tiene todas las constantes de la naturaleza. Tiene la entropía, que es la entropía, G, la gravedad, C, la velocidad de la luz, y H barra, que es mecánica cuántica.
Es decir, es la fórmula que tiene todas las componentes de la naturaleza. Es la fórmula que todo el mundo está de acuerdo, que es una fórmula completa. Es una fórmula de una teoría que se busca de unificación de la teoría cuántica de la gravedad. Es la unificación de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Es la única fórmula que parece que los físicos están de acuerdo, es la primera formulación completa de la física. La temperatura de un agujero negro, que es la que tiene Einstein grabada en su sepultura en Westminster, cuando murió. Hay mucha discusión en torno a esto, solamente entender que esta radiación, que parece que todo el mundo está de acuerdo, lo que hace es que los agujeros negros sean menos negros y con el tiempo desaparezcan. Evaporación. Bueno, ahí está. Que nos adelanto, me adelanto a las... Bueno, este es el cálculo, la cantidad de años. Se creía que fuera negro y me han desaparecido a finales de los 70, que Stephen Hawking propuso la radiación que lleva su nombre y el tiempo de desaparecer. Este hombre es muy importante. Este era un doctorando, hizo la tesis doctoral con Stephen Hawking. Este señor demostró una cosa que se llama entropía de entrelazamiento. Si hay algún físico, ya sabe lo que es. Se demuestra con la entropía de entrelazamiento que la información no se puede perder. Si tú demuestras eso, existe una curva, el agujero negro tiene una curva en su primera vida, o la mitad de la vida del agujero negro, donde la entropía va aumentando. En la mitad de su vida, la entropía va disminuyendo hasta cero. Entonces, esa entropía de entrelazamiento, el doctor lo demuestra, y eso significa que el agujero negro, la información no puede desaparecer. Pero es una discusión también no muy clara, muy compleja y muy larga, porque ahí meten de todo. Esto es fusión de agujeros negros. A partir del primero, esos son todos los que se han encontrado en el interferómetro de Estados Unidos, allá en el estado de Washington y Alabama, y el Virgo en Italia, todos los de diferentes masas, las ondas gravitacionales. Porque cuando se fusionan dos agujeros negros, su masa es la suma de las masas de los dos agujeros negros. Su horizonte de sucesos se amplía. Pero parte de la masa de esos agujeros negros se convierte en energía y eso se irradia como ondas gravitacionales. Es decir, que las ondas gravitacionales es energía que se manda desde la fusión de los agujeros negros al espacio. Son ondas, pero es deformación del espacio-tiempo producto de esa energía que se disipa en ondas gravitacionales. Bueno, esto hemos hablado un poco de los agujeros negros supermasivos. Lo más interesante, la polémica que hay centrada ahora es por qué hay agujeros negros supermasivos en las primeras fases del universo. Ese es el gran dilema. Y también de la formación de los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias tampoco se tiene una teoría completa de cómo se forman. Se cree que es porque existen muchas estrellas azules supermasivas que tienen una vida muy corta, que acaban en supernovas que dan lugar a agujeros negros y estos se fusionan. Es decir, que la fusión de agujeros negros de muchas masas, más la acreción de materia que existe en este universo primitivo, da lugar a que todas las galaxias, la mayoría, en su centro tengan agujeros negros supermasivos. Esa es más o menos la teoría, la hipótesis que hay sobre la formación de agujeros negros supermasivos. Nosotros tenemos el Sagitario A de estrella en nuestra galaxia, que ya hemos hablado de él, y los otros... hay dos discusiones, es agujeros negros supermasivos, solo citarlo.
en el origen, en el universo primigenio, en el universo primitivo, y también lo que llaman agujeros negros primordiales. Y además hay una teoría de Juan García Bellido que dice que esos agujeros negros primordiales son materia oscura. Es una hipótesis que está en discusión y que hay mucha polémica en relación a ella. Mira, los hipotéticos. Esto no hay lo de los agujeros negros primordiales, no hay evidencia empírica de ellos. Porque si hubiera estos agujeros negros primordiales, hay una cosa que a lo mejor ustedes han oído hablar, que se llama lentes gravitacionales en el universo. Cuando se mira desde la Tierra, una estrella, si por medio hay una galaxia, se crea lo que se llama una lente gravitacional. Es decir, se difragma la luz y aparece lo que hay detrás, la galaxia, o sea, hace como lente y lo deforma. Si hubiera muchos agujeros negros primordiales, habría muchas lentes gravitacionales, y parece que no es el caso. Es decir, que eso está, lo ponemos porque es importante si se llega a configurar. Ah, la hora, me dice. Es que yo puedo estar aquí hasta mañana. Bueno, foto del M87, que ya hemos hablado de ella. Esto es tecnológicamente paso. Esto es una maravilla. Nosotros hemos hecho un curso con el físico que participó en este equipo, se llama Iván Martí. Es un físico de la Universidad de Valencia. Y nos explicó cómo pusieron en conexión todo en Chile, en Estados Unidos, en la Antártida, aquí en España, todos los radiotelescopios coordinados, teniendo en cuenta las diferentes, todos al mismo tiempo, enfocando. Y luego hicieron una composición de todo eso. Es decir, bueno, era una cosa tecnológicamente increíble, capaz para hacer el agujero negro este. De galaxia M87 a 55 millones de años luz y 6.500 millones de masa del Sol. Ahí están todas. Esto, ALMA en Chile, 2 en Estados Unidos, aquí tenemos en Europa y en España, que jugaron un papel fundamental, y en la Antártida. Entonces, con todo eso conectado, todos esos telescopios, esos interferómetros, consigues un telescopio que tiene el diámetro del planeta. La cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. La teoría de relatividad, el giro del las vibraciones del planeta. Hay una cantidad de datos tecnológicos a tener en cuenta que parece un puro milagro que lograran conectar todo eso para hacer la foto. Y las conclusiones que son las 5 cosas claras que quiero que se lleven. Y entonces ya estaré yo súper contento. Lo que ha dicho el señor es una curvatura extrema provocada por la gravedad y a partir del horizonte de sucesos nada puede salir. Las diferencias que hay de los agujeros negros según su masa, cómo afectan a los diferentes campos de estudio, es decir, la cantidad de problemas que plantean los agujeros negros, la singularidad, cómo se forman los supermasivos, la pérdida de información, bueno, y más cosas, los desafíos tecnológicos para hacer la foto y no sé, creo que aquí genera un poco de preguntas que generan preguntas sin respuesta. Evidente, problema, las que hemos más o menos contado. Y con eso sí son 4. Por eso es importante la investigación de los agujeros negros, porque estamos en la frontera de los límites del conocimiento. Y si algo se distingue los Homo sapiens, que yo creo que cada vez son menos sapiens, es la pasión por el conocimiento, es ir más allá en el conocimiento. Y puede tener implicaciones, porque nadie en 1900 pensaba que un señor Max Planck, que estaba desesperado
y dijo que, que había esta violeta, eran cuantos, se iba a desarrollar la mecánica cuántica y todo lo que tenemos hoy es cuántico. Es decir, que toda nuestra tecnología está basada en la cuántica. Es decir, que si ustedes salen con esas 4 cositas claras y entendidas, pues yo seré feliz. Nada más. Y ahora preguntas, a ver si las puedo contestar. Sí. Sí. ¿Es posible que uno de los principales motivos por el que no se vaya más allá es porque no tenemos tecnología matemática para... Pues, Buena pregunta, buena pregunta. De ecuaciones físicas. Buena pregunta, pero matemático... Hay una teoría, que es la teoría de cuerdas, donde las partículas subatómicas no son vibraciones de espacio-tiempo, no son vibraciones de campos, porque cada partícula no son aquellas bolitas que te explicaban en el instituto, no. Las partículas subatómicas son vibraciones de campos, del campo del electrón, del campo del quark, del campo del tauón. Entonces, la teoría de cuerdas dice que esas partículas son cuerdas, pero esas cuerdas están en lo que se llama energía de Planck. Es decir, que está a 10 elevado a 44, es decir, la energía. Esa energía, nuestros aceleradores, que es el LHC de Ginebra, está en 7 teravoltios. Es decir, está a 17 diferencias de energía con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas tiene un aparato matemático que eso sí que lo de Einstein lo entendían 2, pero yo creo que solamente el Edward Witten y 4 más entienden el aparato matemático de la teoría de cuerdas. Que la matemática que es creada e inventada por los humanos, cada vez Einstein necesitó de Grossman, de Minkowski y de otros, de la geometría de Riemann, para explicar la teoría de relatividad. Que necesitemos un aparato matemático más allá de la teoría de cuerdas, yo no lo sé. Yo sé que hay dos matemáticos que son 2 verdaderos genios que han creado una matemática que está en el límite, que es Roger Penrose, que tiene 90 y tantos años, que es el físico más importante que hay en la actualidad, no a nivel de producción pero sí a nivel de aparato matemático y de mecánica cuántica y de muchísimas cosas, además premio Nobel porque es el primero que demuestra que existen los agujeros negros, porque pues, existe un horizonte de sucesos. Tiene un aparato matemático que son twisters y no sé cuántas historias más que yo no tengo ni idea. Es decir, que quizá se necesite ir más allá en aparato matemático, pero lo hay muy avanzado en teoría de cuerdas. En teoría de cuerdas, el Edward Witten, que sintetiza las 5 teorías de cuerdas que hay 5 modelos, las sintetiza en la teoría M, tiene un aparato matemático que yo creo que entienden 4 o 5. No sé qué opina usted. Hace así, que va por ahí, ¿no? Es decir, que, bueno, todo lo que sea avanzar. Yo creo que el tema más es si la gravedad, que es una interacción. Tenemos 4 fuerzas fundamentales para describir el universo. La gravedad, que es la fuerza más débil, la interacción fuerte de los gluones con los quarks en el núcleo de los átomos, la electrodébil y la electromagnética. La electrodébil explica la radiactividad y la electromagnética explica más o menos la estructura de la materia con los quarks UT y DON y el electrón. Eso es la materia bariónica, es así de simple con eso. No sé, con eso
no sé, iba a explicar una idea, se me ha ido un poco el tema. Digo, lo importante es que la gravedad sea sea cuántica y que podamos fusionar las dos teorías que tenemos más exitosas del siglo XX. La teoría de la relatividad, que nos explica el universo, todo lo macro, y la mecánica cuántica con la teoría de campos y el modelo estándar, que nos explica las partículas y la estructura de la materia. Si lográramos tener una teoría cuántica de la gravedad, podríamos explicar lo que he dicho, el Big Bang, esa singularidad, que no sea una estructura matemática, que sea una situación física, que eso sea una situación física, cosa que hay gente que dice que no. Lo mismo que la función de onda de una partícula, se creen que es una forma matemática, no es una realidad física. Y el colapso de la función de onda es un tema físico o es una estructura matemática de una función. Pues hay muchos. Los físicos tienen mucha materia para trabajar y no tienen cantidad de problemas no se les va a acabar el trabajo. Pero bueno, hay gente que... Esta pregunta se la he oído a catedráticos y opinan que sí, que quizá nuestro aparato matemático no es capaz de explicar todos los problemas, sobre todo los problemas de la singularidad del Big Bang y de los agujeros negros. Más preguntas. Uy, es que me he explicado muy bien. Sí. Gracias. Es que ustedes son muy amables. Son muy amables.